En primer lugar, hermanos, saludarle a todos en el nombre del Señor Jesús. Es un agrado poder estar aquí nuevamente por segunda vez después de un intervalo de tiempo ahí no menor, de unos varios años. Pero estar de nuevo aquí con ustedes compartiendo la palabra, compartiendo un tiempo de comunión, siempre muy grato, hermano. Así que agradezco al Señor por la invitación de los obreros de estar en este tiempo también juntos. Vamos a abrir la escritura, hermano, en el libro o en la carta a los Efesios, capítulo 3. Efesios, capítulo 3. Vamos a comenzar leyendo del versículo 1 en adelante hasta llegar al versículo 8, que es de alguna forma el lema o el sentir del Señor para este tiempo, para este retiro en particular. Vamos a leer, hermanos. Efesios 3, versículo 1 en adelante. Por esta causa yo, Pablo, prisionero de Cristo Jesús, por vosotros los gentiles, si es que habéis oído de la administración de la gracia de Dios que me fue dada para con vosotros, que por revelación me fue declarado el misterio, como antes lo he escrito brevemente, leyendo lo cual podéis entender cuál sea mi conocimiento en el misterio de Cristo. Ministerio que en otras generaciones no se dio a conocer a los hijos de los hombres, como ahora es revelado a sus santos apóstoles y profetas por el Espíritu. Que los gentiles son coherederos y miembros del mismo cuerpo, y copartícipes de la promesa en Cristo Jesús, por medio del Evangelio, del cual yo fui hecho ministro, por el don de la gracia de Dios, que me ha sido dada según la operación de su poder. A mí, que soy menos que el más pequeño de todos los santos, me fue dada esta gracia de anunciar entre los gentiles el evangelio de las inescrutables riquezas de Cristo. Amén. Amados hermanos y hermanas, este mensaje o este versículo, particularmente el versículo 8 del capítulo 3 de Efesios, es de una envergadura tal que no alcanzamos tal vez a dimensionar lo que significa esto que está escrito aquí atrás. Las inescrutables riquezas de Cristo. Claramente el apóstol Pablo, cuando escribe esta carta a los hermanos de Éfeso, usa varias expresiones muy interesantes. Pablo no se caracteriza por ser tal vez un buen escritor, un buen orador, un buen escritor en cuanto a literatura, pero sí, él escribió estas cartas y una de las cosas que utilizó, una de las formas que utilizó al escribir esta carta a los Efesios fue usar en algunas de estas expresiones superlativas, estas expresiones que hablan de una grandeza superior, de algo que es más grande de lo que el lenguaje humano podría señalar o describir, donde una palabra no es suficiente, donde un término o un concepto no alcanza a encerrar todo el significado que tiene esa realidad espiritual. Por eso es que en muchas ocasiones el apóstol lo que hace es colocar aquí dos palabras, ¿sí? O dos conceptos, para hablar de esta grandeza indescriptible por el lenguaje humano. Sin embargo, hermanos, esto para nosotros es de una tremenda ayuda, porque al entender, por ejemplo, esta misma frase que está aquí, las inescrutables riquezas de Cristo, eso es un superlativo que Pablo usa para describir estas riquezas del Evangelio. Sí. Gracias. Sí. Entonces decíamos que estas palabras que Pablo usa son palabras superlativas que encierran una realidad espiritual que un lenguaje humano o que un concepto de nuestro propio idioma o en cualquier idioma no alcanza a dar el significado que esta realidad tiene. Otra expresión que Pablo usa también en la carta a los Efesios es
las abundantes riquezas de su gracia. Tiene la misma idea, las abundantes riquezas de su gracia. Nuevamente, no es suficiente decir las riquezas de su gracia o la abundancia de su gracia, sino que usa entonces las abundantes riquezas de su gracia. Porque hermanos amados, hermanas amadas, realmente el evangelio que tenemos en nuestras manos, el evangelio que se nos fue predicado, el evangelio en el cual hemos creído, no es un evangelio menor, no es un evangelio que tenga poca valía. Es el evangelio de las inescrutables riquezas de Cristo. Amados hermanos y hermanas, entendiendo esta realidad o entendiendo este asunto desde esta perspectiva, señalando básicamente que este evangelio que tenemos habla de estas inescrutables riquezas, habla de esta idea de las riquezas grandiosas o maravillosas que tenemos en Cristo Jesús. Es que quiero que antes de entrar en ese asunto en particular, podamos ver en algunas cosas primarias. Decía, hermanos, que antes de poder ahondar en esta idea de las inescrutables riquezas de Cristo, quisiera que podamos revisar algunos conceptos anteriores con respecto a lo que Pablo dice de sí mismo con respecto a este ministerio que le fue dado. ¿Sí? Por lo tanto, quiero que veamos solamente algunos pasajes aquí. En Efesios capítulo 1, versículo 1, por ejemplo, Pablo dice o se señala a sí mismo, se designa a sí mismo como Pablo, apóstol de Jesucristo. ¿Se da cuenta ahí? Pablo, apóstol de Jesucristo. Pero más adelante, en la misma carta a los Efesios, Pablo va también definiéndose a sí mismo, ya no como apóstol, sino que ahora, por ejemplo, Pablo va a usar otra expresión para referirse a sí mismo también, pero hermano, en relación a este ministerio. ¿Cómo lo dice ahora? El capítulo 3, versículo 1, que lo leímos recién. Por esta causa yo, Pablo, ¿qué dice ahí? Prisionero de Cristo Jesús por vosotros los gentiles. O sea, no solamente Pablo se considera, y es así dado también por Dios, como apóstol de Jesucristo, sino que también él es un prisionero de Cristo Jesús. Nota ahí, hermano, lo interesante de esta expresión. Pablo, cuando escribió esta carta a los Efesios, efectivamente estaba en la cárcel. Él estaba prisionero. Pero mira cómo Pablo ve esta circunstancia adversa, complicada, una situación que lo tenía ahí a él reo en Roma. Pero Pablo dice, sí, yo soy prisionero, estoy hoy día prisionero, pero no soy prisionero del Imperio Romano. Yo soy prisionero de Cristo Jesús. Gloria al Señor. Porque Pablo entonces es capaz de decir, más allá de las circunstancias que hoy estoy viviendo, o mejor dicho, por sobre las circunstancias que hoy estoy viviendo, por sobre esta realidad física de la cual hoy día nos movemos, hay una realidad espiritual que es mucho mayor. Yo no soy prisionero de Roma, yo soy prisionero de Cristo Jesús. Hermanos, que este sentir también esté en todos nosotros. Usted y yo no somos prisioneros de la realidad en la cual vivimos hoy, de los problemas que hoy día podemos tener. Muchos de esos problemas o situaciones adversas que hoy día vivimos son también dados por la providencia de Dios, para enseñarnos, para disciplinarnos, para corregirnos, para alentarnos. Nosotros, más allá de las circunstancias, hermano, vivimos en una realidad espiritual que es mucho mayor. Otra forma que Pablo usa también, aparte de ministro, que ya lo leímos en el versículo 7, diciendo Pablo que él fue hecho ministro de este evangelio de las inescrutables riquezas de Cristo. Él dice que él es un ministro. La palabra ministro aquí en griego es diáconos. Él es un diácono del evangelio. ¿Qué es un diácono? Un diácono es alguien que está al servicio de otro,
al servicio de algo que se le encargó. Un diácono es alguien que está al servicio de, no vela por sus propios intereses, sino por los intereses del otro. Entonces Pablo deja muy clara aquí la relación que él tiene con respecto a este evangelio. Él es un diácono de este evangelio. Él está al servicio del evangelio. Él no va a velar por sus propios intereses egoístas, mezquinos, caprichosos, sino que él va a estar al servicio del evangelio de Jesucristo. Gloria al Señor también por eso. Y la última expresión, al menos que podemos ver ahora, está en el capítulo 6 de Efesios, versículo 20, donde Pablo aquí señala y dice, por lo cual, leamos el 19, y por mí, a fin de que al abrir mi boca me sea dada palabra para dar a conocer con denuedo el misterio del evangelio, por el cual soy embajador, ¿qué dice ahí? En cadenas, embajador en cadenas. Entonces, hermano, usted puede hacer rápidamente la recopilación de cómo Pablo fue autodefiniéndose en relación a este ministerio, en relación al evangelio de las inescrutables riquezas de Cristo. Pablo, primero dijimos, apóstol de Jesucristo. Apóstol de Jesucristo. Luego Pablo dice que él es prisionero de Cristo Jesús. O sea, no solamente apóstol, sino que también ahora prisionero de Cristo Jesús. Pero también dice él que es ministro de este evangelio. Es diácono de este evangelio, está al servicio de este evangelio. Y finalmente nos va a decir que él es un embajador en cadenas. Amados hermanos, qué forma la del apóstol Pablo de poder definirse a sí mismo en relación a este ministerio. Lamentablemente hoy encontramos en el contexto en el cual nos podemos desenvolver cristiano de manera amplia, ¿sí? Muchos de estos títulos son usados también. Apóstol, ministros. Pero usted puede convenir conmigo en que ese uso de estos nombres, de estos conceptos, hoy en el mundo cristiano están más asociados como que si fueran una especie de títulos nobiliarios, ¿no? Es como que alcanzó el lugar de ministro en medio de la iglesia, o de apóstol, o de cualquier otro nombre que tenga que ver con estos asuntos. ¡Qué distorsión más grande! Cuando Pablo hablaba de esto no era para ponerse en un sitial alto, no era ese su objetivo. Al contrario, hermano, tal vez era para recordarse a sí mismo, a su propia naturaleza humana, esa naturaleza que a veces quiere salir con fuerza e imponerse entre los hermanos, con nuestras opiniones, con nuestras visiones. Pero él recordaba a sí mismo, al menos en 4 ocasiones, aquí mencionadas, quién era él en relación a este glorioso evangelio. Hermanos, lo que a nosotros se nos fue confiado, lo que usted tiene en su corazón, no es algo menor. No es simple filosofía o un conjunto de creencias sobre algo o sobre alguien. No es eso. Lo que se nos fue encomendado, hermano y hermana, son las inescrutables riquezas de Cristo. El evangelio es Cristo mismo. Cristo es el evangelio. Cristo es la riqueza de Dios. Por lo tanto, hermanos, creo que conviene que veamos bien este asunto en relación a cuál es nuestra posición frente a este evangelio. Tal vez en primera instancia lo podríamos revisar y podríamos ver en función de los que de alguna forma predicamos la palabra y anunciamos este evangelio. Para nosotros primero, pero también para todos los demás, para todos nosotros. Porque todos hemos sido llamados a anunciar este evangelio glorioso. Así que hermanos y hermanas,
Damos gracias al Señor por esto. Porque de alguna manera el Señor en su sabiduría quiso confiarnos. Escuche bien, hermano, hermana. El Señor quiso confiarnos a nosotros, hombres y mujeres débiles, frágiles, de doble ánimo muchas veces, llenos de imperfecciones, pero el Señor quiso confiarnos a nosotros estas inescrutables riquezas de su evangelio. Oh, hermano, el solo hecho de pensar en eso tiene que conmover nuestro corazón. ¿Quién eres tú? ¿Quién soy yo? Para que el Señor nos haya hecho ministros suyos. Para que el Señor nos haya hecho a nosotros contenedores, por una parte, de estas inescrutables riquezas de Cristo que es el evangelio. Amados hermanos, tendríamos que humillarnos delante de la presencia del Señor. Porque no hay ninguna lógica humana en que tú y yo hayamos sido elegidos por Dios para haber sido depositarios de este evangelio. Pero Él lo quiso así y gloria al Señor por eso. Antes de avanzar, quisiera también decir algo más con respecto a este asunto. Ser ministro, ser apóstol, ser prisionero de Cristo Jesús, embajador en cadena, todo eso tiene un rasgo común, tiene un sema común, un significado común. ¿Cuál sería ese significado común que tienen estas cuatro expresiones? Estas cuatro palabras. ¿Cuál es la idea detrás de todo eso? ¿Qué es lo común? ¿Qué es lo que comparten todos estos nombres que acabamos de señalar? ¿Cómo lo podríamos de alguna forma tomar y como encapsularlo en una sola palabra? Otra palabra. Tal vez esa palabra tendría que ser la palabra siervo. Siervo. ¿Por qué siervo? Porque un siervo, hermano, es un esclavo. Y un siervo, para que sea siervo, para que ostente esa condición de siervo, tiene que cumplir una sola cosa. Hay un solo, vamos a decirlo así, como especie de requisito, ¿sí? Que se le pide a un siervo. ¿Sabe qué? La obediencia. Un siervo debe ser obediente. Si un siervo tomara sus propias decisiones y tomara un camino paralelo, según su propia prudencia, según su propio consejo, considerando opciones para su vida que a él le parecen correctas, en cuanto este siervo asume ese camino paralelo y adopta a él sus propias decisiones, en ese momento él deja de ser siervo. Porque un siervo, su característica principal es la obediencia. Jesús, cuando estuvo aquí en los días de su carne, Él tuvo la posibilidad de tomar un camino paralelo a lo que el Padre había señalado. ¿Recuerdan los hermanos a Jesús en el monte de la transfiguración? ¿Recuerdan esa escena? Jesús conversando ahí con Moisés, con Elías, hablando de su ascensión, hablando de ese momento. Según varios dicen que Jesús en ese momento pudo él haber ascendido a los cielos. O cuando dijo, por ejemplo, Padre, que pase de mí esta copa, pero no se haga mi voluntad. ¿Qué hubiese pasado si Jesús hubiese tomado un camino paralelo? ¿Qué hubiese pasado si Jesús hubiese dicho, yo tomo una decisión por mí mismo? ¿Sabe lo que hubiese ocurrido? Deja de ser el siervo de Dios. Por eso es que Él es llamado de esta forma, el siervo de Jehová, el siervo de Dios. Porque Él no tomó ninguna decisión por sí mismo, pudiendo haberlo hecho.
Pero él no lo hizo. Antes bien, hizo todo lo que el Padre le señaló. Hermanos amados, esta es la característica de un siervo. Nosotros somos siervos de Cristo. Amén, hermano. Somos siervos del Señor. Por lo tanto, la característica que debería primar entre nosotros es esta misma: la obediencia. La obediencia al Señor, la obediencia a este glorioso evangelio. Que el Señor nos socorra en eso, hermano, para que podamos hacer anunciar este evangelio glorioso y precioso, pero en esta calidad de siervos del Señor. Hay una cita en Romanos 15, del 15 al 16, donde Pablo habla de este ministerio y de alguna forma Pablo explica aquí lo que él concebía también como este ministerio que se le fue dado. Ahí en Romanos 15, del 15 al 16, hermano, podemos leer de manera rápida lo que allí Pablo señala con respecto a este ministerio, con respecto a este evangelio también. Dice así, Romanos 15, 15 y 16. Mas os he escrito, hermanos, en parte con atrevimiento, como para haceros recordar por la gracia que de Dios me es dada, para ser ministro de Jesucristo a los gentiles, ministrando el evangelio de Dios, para que los gentiles le sean ofrenda agradable, santificada por el Espíritu Santo. Solamente una idea aquí quiero dejar en sus corazones, que para mí fue de mucha ayuda en lo personal, a entender este asunto del ministerio desde esta mirada. Hay un hermano, ya escribió un libro que data hace mucho tiempo atrás, no recuerdo bien el año, pero el nombre del hermano es Raymond Calkins. El libro se llama El romance del ministerio. Es un libro precioso. A mí me ha ayudado muchísimo. Yo creo que ya no se encuentra en librerías, creo, porque yo tengo uno bien viejito ya. Y cuando el hermano habla de Romanos 15, 15 y 16, él dice esto. Dice, seguramente lo que Pablo tenía en mente cuando habló de aquí era la figura del sacerdote. La figura del sacerdote haciendo el sacrificio, con la daga en la mano y haciendo los cortes precisos, usando bien esa daga y haciendo los cortes necesarios y precisos para que la ofrenda sea agradable a Dios. Hermanos amados, como ministros del Señor, como hermanos que tenemos la carga de predicar, y a ellos les hablo en forma bien particular hoy día, no podemos tomar este asunto a la ligera. No podemos tomar este asunto como que si de alguna forma no nos importara mucho, no le diéramos tanta relevancia o tanta importancia. Hermanos, cada vez que predicamos, cada vez que hablamos del Señor, cada vez que anunciamos este evangelio glorioso, en el fondo, también esto es un sacrificio, como que si fuera un sacrificio al Señor, que tiene que ser un sacrificio agradable a Él. Y para eso tenemos que saber usar bien la palabra de verdad. Amén, hermano. Amén. Volvamos a la frase que nos regula un poco este retiro, este campamento. Cuando Pablo escribe esta frase y habla de las inescrutables riquezas de Cristo, de alguna forma, hermano, Pablo está ya limitando y diciéndonos con toda claridad cuál es la temática del evangelio. ¿En qué consiste el evangelio? ¿De qué habla el evangelio? El evangelio, la temática de él, son las inescrutables riquezas de Cristo. Y esto puede parecer obvio, como lo estoy diciendo ahora. Pero ¿por qué lo digo así? Porque en el evangelio no caben otros temas. En el evangelio, cuando hablamos y predicamos al evangelio y predicamos a Cristo, no podemos mezclarlo con otros temas. Cuando pensaba en esto, yo decía, Señor, ¿cómo podemos mezclarlo con otros temas si vamos a hablar de las inescrutables riquezas de Cristo? Porque si mezcláramos con otras cosas el evangelio, estaríamos diciendo que el evangelio
no es suficiente, que el Evangelio de alguna forma tenemos que buscar en otro lado también, apoyarnos en otras cosas también, amados hermanos. Según lo que Pablo nos dijo en esta carta, el Evangelio de Jesucristo consiste en estas riquezas que son inescrutables. Inescrutables, la palabra inescrutable, nos habla de un Evangelio que no alcanzamos a comprender en su totalidad, que las riquezas de Cristo no logramos la comprensión cabal de lo que ellas son. Por lo tanto, hermanos, es como que entramos en una caja y la caja no tiene fondo y vamos más abajo, y no tiene un tope. Es tan profundo, es tan grande. Hermanos amados, que el Señor nos ayude a entender en qué consiste este Evangelio y qué es este Evangelio. Esto debería también a nosotros darnos una confianza plena en el Señor. Porque, hermanos, si el Evangelio habla de la inescrutable riqueza, entonces, sin ninguna duda, en él encontramos todo lo que necesitamos. El Evangelio es suficiente. Amén, hermano. El Evangelio es suficiente. Encontramos todas las respuestas a todas las preguntas que el hombre puede tener, donde se hallan en el Evangelio de Jesucristo, en Cristo mismo. Por lo tanto, hermanos, amados y hermanas, ahondar en este tema y tratar de buscar en estas profundidades es algo que debería estar siempre en nuestro corazón. Leer las Escrituras, inquirir en ellas, investigar un poco más, ver lo que el Señor nos quiso decir, es algo que tenemos que hacerlo, no solamente los que predican la palabra, sino que todos nosotros. Porque allí tenemos las riquezas inescrutables del Señor. Claramente, hermanos, cuando hablamos de estas riquezas inescrutables, uno puede decir, bueno, ¿por dónde comenzamos? ¿Por dónde partimos? ¿De qué podemos hablar? ¿Cuáles son estas riquezas? Yo quisiera que me acompañaran a leer un versículo que nos va a servir ahora en esta instancia de meditación también sobre esta inescrutable riqueza de Cristo. En el capítulo 1 de la carta de Pablo a los Corintios, primera de Corintios, capítulo 1, versículo 20. Aquí hay un versículo que nos puede ayudar en esta mañana también a entender estas inescrutables riquezas de Cristo, en qué consisten, al menos de manera general, de manera amplia, ¿sí? Dice así: mas por Él estáis vosotros en Cristo Jesús, el cual nos ha sido hecho por Dios sabiduría, justificación, santificación y redención. Hermanos, si pudiéramos hablar de la inescrutable riqueza de Cristo y cuáles son, tal vez este versículo sería una respuesta, una ayuda también. Dice que Cristo nos fue hecho a nosotros sabiduría, justificación, santificación y redención. Dígame si esto no es una riqueza abundante. Dígame si esto no es una riqueza de la cual nosotros no somos merecedores. Cuando hablamos de esto, hermano, estos 4 puntos no los vamos a explicar hoy día, tal vez por el tiempo, cada uno. Pero hablar de uno de ellos, del primero de ellos, es algo que el Señor ha puesto en mi corazón como una carga principal. Una de las riquezas que encontramos en este Evangelio glorioso es la sabiduría. Y no es cualquier tipo de sabiduría, porque es la sabiduría de Dios. Es la sabiduría de Él. Cuando usted lee anteriormente esta carta a los Corintios, del versículo 18 al 29, Pablo va a exponer aquí claramente un mensaje que tiene que ver con la oposición entre la sabiduría del mundo y la sabiduría de Dios. Y va a hablar sobre eso y va a exponer de manera muy clara cuáles son las diferencias entre una y otra sabiduría. Pero para decir y para terminar diciendo en el versículo 30 que en el caso nuestro, en el caso de nosotros los creyentes, Dios ha hecho de Cristo nuestra
sabiduría. Y note qué interesante eso, hermano, porque Pablo dice anteriormente, dice que éramos nosotros, dice que éramos sabios, que dice ahí, usted lo lee más adelante, dice que éramos nosotros necios. No éramos sabios, éramos necios. Pero ahora Dios ha hecho de Jesucristo para nosotros sabiduría. Gloria al Señor. O sea que hoy día podemos actuar como sabios. Bien, hermano. Hoy día podemos ser sabios, hoy día somos sabios. No en nuestra propia opinión, no en nuestra propia justicia, no en nuestra propia lógica, sino en la sabiduría que Dios nos ha dado en Cristo Jesús. Por lo tanto, hermanos, esto es muy interesante de poder ver y de poder entenderlo de esta forma. Buscando un poco qué significa esta palabra sabiduría, me encontré con unas acepciones de esta palabra que me parecieron muy interesantes. La palabra sabiduría tiene varias acepciones, pero yo quiero leerle solamente tal vez dos de ellas. Dice que sabiduría es inteligencia amplia, completa, usada para el conocimiento sobre diversos asuntos. Pero hay una acepción de la palabra sabiduría que dice así, dice que es seriedad y prudencia adecuada en la relación que establecemos con las personas que no son discípulos de Cristo. Habilidad y discreción en transmitir la verdad cristiana. Mire, qué interesante esa opción de la palabra sabiduría. Es decir, que cuando Cristo es nuestra sabiduría, o Dios lo hace nuestra sabiduría, una de las cualidades, una de las características que tiene esta palabra sabiduría, o esta idea de la sabiduría en nosotros, ahora en Cristo, es esta que acabamos de ver aquí recién, de leer. Que nos hace ser personas serias, prudentes, en nuestra relación con las personas que no son cristianas, que no son creyentes. Es una habilidad para transmitir con discreción la verdad cristiana. Hermano, en el mundo en el cual hoy nos desenvolvemos, es un mundo distinto, ¿no?, al de unos 20 años atrás, tal vez, incluso menos. Hoy día la sociedad va cambiando, cada 3 años ya tenemos nuevo conocimiento. Antes eran 5 años lo que uno esperaba un nuevo conocimiento, ahora es menor. La sociedad ha cambiado, el mundo ha cambiado. Por lo tanto, necesitamos también hoy día ser sabios a la hora de poder entregar esta verdad tan preciosa, esta verdad del Evangelio. Necesitamos ser sabios. Amados hermanos, y esa sabiduría no la vamos a encontrar en nuestra propia prudencia, sino la encontramos ¿dónde? En Cristo. En la vida de Cristo en nosotros. Él haciendo las cosas en y por nosotros. Él es la sabiduría de Dios. Cuando Él sabe cómo hacer las cosas. Y aquí quisiera poner alguna ilustración, hermano, para que usted vea también esta idea en este sentido, en este énfasis de evangelizar a otros, de entregar este evangelio de las inagotables o inescrutables riquezas de Cristo a otros. Pablo habla de que la sabiduría de Dios para los griegos dice que es locura. ¿Sí? A los griegos dice la sabiduría de Dios es locura. Claro, los griegos, cuando se les predicaba el Evangelio, tal vez ellos no podían concebir en su lógica, en su razón, en su forma de razonar, cómo es que alguien podía ser salvador del mundo si murió en madero como un maldito. ¿Sí? Esa es una lógica humana, no calza, no cuadra. ¿Cómo me dicen que Él es el salvador del mundo si Él murió? Y no murió de cualquier manera. Murió de la manera más ignominiosa que puede haber muerto alguien. ¿Se fija? Entonces, eso para los griegos, para los gentiles, para los intelectuales de hoy todavía, es una locura. Pero para nosotros
¿Eso es locura, hermano? No. Eso es sabiduría de Dios. Amén. Es sabiduría y poder de Dios. Por lo tanto, hermano, aquí quiero tomarme de esta idea para que usted vea cómo esta sabiduría de Dios se expresa de una forma poco lógica para el mundo. Y que también nosotros somos llamados a este tipo de sabiduría, a usar esa sabiduría de Dios en esta predicación del Evangelio. Cuando el Señor habló, por ejemplo, de llevar una carga, no solamente una milla, sino dos. ¿Se acuerda de ese pasaje de la Escritura? ¿Por qué 2 millas? ¿Por qué? ¿Qué sentido tenía la segunda milla? Era por ley dado que cualquier romano te tomara en la calle y te obligara a llevar la carga de él 1 milla. Eso era por ley. Así, no había nada que hacer. Pero Jesús le dice a sus discípulos, ustedes no solamente van a cumplir con eso que está reglamentado, sino que ustedes van a ir 1 milla más. Pero, Señor, ¿por qué 1 milla más? O sea, ya es suficiente con 1 milla. Y la carga ya es pesada. Pero, Señor, una segunda milla. ¿Para qué? ¿Sabe? Porque en esa segunda milla que usted camina con ese hombre al lado, llevándole la carga, esa es la posibilidad para que usted muestre a Cristo realmente a esa persona. Porque 1 milla es hacer lo correcto, es hacer lo que está bien, es cumplir con algo establecido y está bien. Pero una segunda milla, eso es algo inesperado para un soldado romano. ¿Se fija? Es algo inesperado para él. Pero esa segunda milla da la posibilidad para empezar a conversar, para empezar a hablar, para empezar a tener un diálogo. Tal vez ese soldado romano empezó a hablar con él ahora, a decirle, bueno, ¿por qué? ¿Por qué vas a llevar de forma voluntaria una segunda milla? ¿Qué sentido tiene? ¿Qué lógica tiene? ¿Qué locura? Pero ahí era la posibilidad para hablar de este evangelio, de las inescrutables riquezas de Cristo. Amén, hermano. Estos días atrás escuchaba un testimonio que me impactó mucho, porque tiene que ver mucho con lo que estamos hablando recién ahora también, hermano. Hay un testimonio que escuché por ahí en internet de la hija del fundador del Ejército de Salvación, que cuenta, el hermano que recoge este testimonio, cuenta que esta hermana estaba en una cárcel o en un lugar ahí cercano y vio que venía una mujer caminando con 6 policías, 3 a cada lado, esposada y tomada por los brazos. Aparentemente era una mujer muy peligrosa. Y ella cuando la ve venir, ella se pregunta al Señor y se pregunta a sí misma, ¿qué puedo hacer por ella? Pensó y dice, tal vez podría orar por ella. Pero después dice, no, porque va pasando, no alcanzamos a orar. Tal vez si le doy dinero, pero después dice inmediatamente, ¿qué sentido tiene darle dinero? No tiene ningún sentido, ella va esposada, no lo va a recibir, va a la cárcel. Tal vez si cantamos una canción, dijo ella, pero rápidamente también la desechó, no tenía ningún sentido. Y ya en todo ese vacilar de su corazón, en ese pensar, ella se acercó por donde ella iba pasando. ¿Y sabe lo que hizo esta mujer? Se levantó del lugar donde estaba y le dio un beso en la mejilla. Y se sentó en su lugar. La prisionera, la que iba esposada, hizo una pregunta. Dijo, ¿quién me besó? Eso fue todo lo que ocurrió, hermano. No ocurrió nada más.
Luego esta hermana fue a donde el alcaide, unos par de días después, a preguntar por ella. ¿Qué había pasado? Y el alcaide le dice a ella, mira, ella está en su celda, pero tiene actitudes extrañas porque lo que hace es caminar de un lugar a otro, es moverse de un lugar a otro y tiene una sola pregunta. ¿Quién me besó? Y le preguntó a los que iban con ella si ellos sabían quién la había besado y nadie sabía el nombre de la mujer que la había besado. Y el alcaide le pregunta a esta mujer y le dice, disculpa, le dice, pero ¿por qué preguntas por ella? ¿Quién eres tú? Le dice, yo soy la única y mejor amiga que ella tiene. No se conocían. Y él le permite ir a verla a la celda. Y cuando ella va a la celda, hermano, cuando ella va a la celda, la ve, le pregunta también lo mismo. ¿Tú sabes quién me besó? Y ella le dice, ¿por qué te interesa? ¿Por qué quieres saber? ¿Sabes por qué? Le dijo. Porque la última vez que yo recibí un beso en la mejilla fue un beso de mi madre antes de morir cuando yo era un adolescente. Y en ese beso ella me encargó a Dios. Que Dios tuviera misericordia de mí, porque iba a quedar huérfana. Desde ese día nadie me había besado en la mejilla, hasta ahora. Ella le dijo, yo te besé. Pero yo no quiero hablar de mí, sino de alguien que te besó en mi lugar. Cristo el Señor. Ella se convirtió al Evangelio ese día. ¿Sabe lo que ocurrió después, hermano? Según el testimonio de esta hermana. Ella logró convertir, voy a decirlo así, a casi todos los reos y prisioneros que estaban con ella en la celda y en todo ese lugar de la cárcel. ¿Sabe por qué? ¿Cómo partió eso? ¿Fue una gran predicación la que ella oyó? ¿Fue una gran exposición de la palabra? Sin desacreditar esto, pero lo que a ella le tocó el corazón fue un beso en la mejilla. Hermano, ¿dónde está escrito eso? Que tenemos que hacerlo así. ¿Hay alguna norma que nos diga que tenemos que hacer eso? Ella lo había leído en algún lado y como una especie de ley que dijera que así también se debe entregarle el Evangelio. Sin duda alguna no. ¿Qué fue eso? La vida de Cristo en ella. La expresión pura de Cristo, de la vida de Cristo en ella. Ella no sabía qué hacer, pero cuando pasó por enfrente suyo, esa vida de Cristo irrumpió con fuerza, con poder, con gracia, con sabiduría. Eso es sabiduría de Dios. Un beso en la mejilla. ¿Quién podría pensar en nuestra lógica humana que un beso en la mejilla podría provocar todo lo que provocó después? Pero Dios es sabio, hermanos. Dios es sabio y Él sabe hacer las cosas de manera perfecta. Amados hermanos y hermanas, si tan solo nos dejáramos nosotros abandonar en las manos del Señor, si tan solo nos dejáramos de abandonar en sus brazos, para que su vida fluya a través nuestro, hermanos, ¿cuántos, como este caso u otros, tendríamos como testimonio entre nosotros? Que el Señor nos socorra en eso, hermano. A sacarnos nuestros prejuicios y que la vida de Cristo aflore. Para culminar este mensaje al menos, quisiera en este mismo sentido que me acompañaran a ver Filipenses 3:8. Aquí el apóstol Pablo
Tiene algunas frases que yo quisiera poder ver con ustedes que me parecen de mucha importancia en relación a este evangelio glorioso también. Así que veamos entonces Filipenses capítulo 3, versículo 8. Aquí usted sabe muy bien el contexto del cual Pablo está hablando. Y en el versículo 8, Pablo dice: y ciertamente aún estimo todas las cosas como pérdida por la excelencia del conocimiento de Cristo Jesús, mi Señor, por amor del cual lo he perdido todo y lo tengo por basura para ganar a Cristo y ser hallado en Él, no teniendo mi propia justicia que es por la ley, sino la que es por la fe de Cristo, la justicia que es de Dios por la fe, a fin de conocerle y el poder de su resurrección y la participación de sus padecimientos, llegando a ser semejantes a Él en su muerte. Amados hermanos y hermanas, la sabiduría de la cual estamos hablando, esta riqueza en el Señor que encontramos que es su sabiduría, la podemos obtener de Cristo, en Cristo, pero teniendo esto en consideración. Esto que era un deseo permanente en el corazón de Pablo. Un deseo que aparentemente nunca lo dejó en toda su vida. ¿Cuál es este deseo? Pablo lo dice ahí. Dice, para ganar a Cristo. Otra expresión, ser hallado en Él. Otra expresión, a fin de conocerle. Amados hermanos y hermanas, ¿qué está queriendo decir aquí el apóstol Pablo? Para que lo entendamos bien, tenemos que considerar también que esta carta es una carta que Pablo escribe no al principio de su conversión, ni al principio de su ministerio entre los gentiles, sino casi ya al finalizar su etapa, su vida. Casi al terminar. Son como las últimas expresiones de Pablo. Pero mire qué interesante que, siendo las últimas expresiones de Pablo, siendo una de las cartas ya finales, prácticamente, ¿cuál es el deseo que permanece en su corazón? ¿Qué es lo que él mantiene vivo en su corazón? ¿Qué es lo que él más anhela en su vida? ¿Qué es? Ganar a Cristo. Ser hallado en Él y conocerle. Parece incluso paradójico. ¿Cómo es que Pablo, hermano, el apóstol de los gentiles o a los gentiles, a quien Dios le reveló el misterio que había estado oculto de siglos y edades, a quien el Señor lo llevó a mostrarle cosas que ningún ojo humano ha podido ver, y que vio grandes maravillas y grandes cosas que en el lenguaje humano él nunca pudo describir porque era tan grande lo que él vio, la revelación que Dios recibió. Pero ese Pablo que recibió tan grande revelación, al final de sus días prácticamente tiene el mismo anhelo que al principio. Tiene el mismo deseo, hermano, que al inicio. Conocerle a Él. Alguien podría pensar y decir, pero Pablo ya conocía suficiente, ¿no? Pablo ya sabía demasiado. Pablo tenía en su corazón, en su mente, tanta revelación. Él podría haber dicho, gracias Señor por la revelación que me ha dado hasta aquí y aquí me quedo. Con esta revelación es suficiente. Pero ¿fue eso lo que él dijo? ¿Fue eso lo que él expresó? No. Él, al terminar sus días, prácticamente continúa con el mismo deseo que al inicio. Señor, yo quiero conocerte. Yo quiero ser hallado en ti. Yo quiero ganarte a ti. Para eso hay algo interesante que el apóstol Pablo dice aquí, hermano. Y quiero que lo considere en esta mañana.
versículo 8, dice, y ciertamente, ¿qué dice ahí? Después, por favor, después de esa coma. Ciertamente, aún estimo. Hermano, note la importancia de esta expresión. No dice Pablo, y ciertamente estimé todas las cosas como pérdida. ¿Sí? No dice así. Dice Pablo, aún estimo. Todavía estimo. ¿Qué quiero decir con esto, hermano y hermana? ¿Cuál es la percepción que Pablo tenía con respecto al mundo? ¿Cuál es la mirada de Pablo con respecto al mundo? El mundo para Pablo era un mundo en el cual él no quería participar. Lo tengo por basura, por estiércol. Eso es el mundo para mí. Y al final de sus días, Pablo dice todavía, aún estimo. ¿Sabe, hermano? A veces pienso que conforme pasa el tiempo entre nosotros, conforme pasan los años del caminar cristiano entre nosotros, la percepción que tenemos del mundo ha ido mutando, ha ido cambiando. ¿Sí? No es tan como al principio. Cuando convertimos al Señor, hicimos una separación completa y absoluta. ¿Es así, hermano? ¿Sí? Cuando usted conoció al Señor, usted hizo una separación completa y absoluta. Lo único que quería usted era hablar de Cristo, escuchar de Cristo, nada del mundo, solamente Cristo. Solamente Él llenaba el corazón. Por Él éramos capaces de hacer cosas que no imaginábamos hacer. Sacrificios incluso físicos, como nunca imaginamos. Yo hablo un poco de la experiencia de los campamentos, aquí en el Trébol, en Rucacura, en el sur. Tal vez no son nada como un sacrificio comparado a otros sacrificios. Pero estábamos dispuestos a eso, sobre todo al inicio. No importa, pero lo hacíamos ¿por quién? Por el Señor. Porque lo amábamos. Porque habíamos visto su gracia, como ayer se nos hablaba en la noche. Esa gracia que no merecíamos. Fuimos nosotros objetos de ella. Amábamos al Señor con todo el corazón. Él ocupaba el lugar principal en nuestra vida. ¿Qué ha pasado con nosotros? ¿Podemos decir igual que el apóstol Pablo nosotros esta expresión? Aún estimo. Señor, han pasado 20 años, 30 años, 40 años, pero Señor, aún estimo, todavía estimo todas esas cosas como pérdida para ganarte a ti. Amados, ¿ese es el deseo hoy de nuestro corazón? ¿Eso que está en tu corazón hoy día? ¿O el mundo ha logrado su objetivo? Y se ha ido de forma sutil entre nosotros. Y nos ha convencido de que no es tan malo, de que no es tan ruin, de que no es tan perverso, que nos podemos tomar licencias y podamos darle lugar a nuestra carne en algunos caprichos que ya tenga. Total, la sangre de Cristo nos perdona de todo pecado. Amados hermanos y hermanas, tenemos este evangelio de las inescrutables riquezas de Cristo en nuestras manos. El Señor nos ha dado esta gran responsabilidad. No es para jugar a ser cristianos. No es para jugar a venir al campamento como una distracción más, como un tiempo de vacaciones. Hemos venido a prepararnos aquí, a fortalecernos aquí, a nutrirnos de la palabra aquí, para salir al mundo y hablarle de este glorioso evangelio que tú y yo hemos recibido. Amados hermanos y hermanas,
Que nosotros podamos también decir así, aún estimo. Señor, todavía estimo el mundo como basura. Para ganarte a ti, para conocerte a ti. Alguien podría pensar y decir, tantos campamentos que tenemos ya. Tantos años haciendo campamento en el Trébol, en Rucacura. Llevamos más de 20 años, más de 30 años. Y como que no voy a Rucacura o no voy al Trébol. Lo que los hermanos van diciendo es casi siempre lo mismo. Podría decir alguien por ahí. Hermanos, estamos hablando de las inescrutables riquezas de Cristo. No venimos a hablar aquí de otro tema. No venimos a hablar de política, de problemas sociales, de ninguna otra cosa. Solo de Cristo. Cristo, por tanto, amados, debía ocupar el lugar que tenía cuando la salvación fue revelada por primera vez a nuestros corazones. ¿Están de acuerdo conmigo? Cristo debería ocupar el lugar que Él tenía en tu corazón cuando recién lo recibiste. ¿Estamos dispuestos, hermanos, amados, a perderlo todo con tal de conocerlo? ¿Estamos dispuestos de todo corazón a perder las riquezas del mundo? Y no hablo de riquezas del mundo solamente en términos económicos o de dinero, sino de las riquezas que el mundo tiene en su amplia expresión. ¿Está dispuesto usted, hermano, hermana, jóvenes que aquí están, a perder estas riquezas que el mundo le puede ofrecer hoy, con tal de tener este objetivo en su vida, en su corazón, este único objetivo? Conocerlo a Él, ser hallado en Él, ganarlo a Él, porque ganarlo a Él, tenerlo a Él, conocerlo a Él, es conocer las abundantes riquezas de su gracia, es conocer el evangelio de las inescrutables riquezas de Cristo. Esto no es solo teología o doctrina, esto es vida. El evangelio es vida. El evangelio es Cristo mismo. Hermano, Él es nuestra sabiduría. Que el Señor nos socorra en eso, hermano. Que el Señor haga escuchar su voz en estos días. Como lo ha sido hasta ahora, el Señor continúe hablándonos con profundidad, con firmeza, al corazón de todos nosotros. Para que entonces podamos ser fieles ministros del Señor. Fieles ministros de este evangelio glorioso. Fieles diáconos de este evangelio de las inescrutables riquezas de Cristo. Hermano, si un ministro terrenal de cualquier estado del mundo tiene bajo su responsabilidad millones y millones de dólares, bajo su responsabilidad, bajo su administración, y él es responsable de eso, ¿sí? Como ministro de Estado o de cualquiera. Hermano, tú y yo somos ministros. No tenemos a nuestro cargo, o bajo nuestra responsabilidad, millones y millones de dólares. Es mucho más que eso. Es mucho más que eso. Tienes la responsabilidad que Dios en su gracia quiso. No me preguntes ni te preguntes por qué. Él lo quiso. De que tú y yo seamos administradores de estas inescrutables riquezas de Cristo. ¿Qué estamos haciendo, hermano? ¿Qué estamos haciendo hoy con estas inescrutables riquezas de Cristo? ¿Conoces estas inescrutables riquezas? ¿Te interesa conocerlas de verdad? ¿Te interesa entrar en profundidades con el Señor?
¿Te interesa tener una comunión con Él mayor, más plena de la que hoy tienes, para comprender en parte, en alguna medida, estas inescrutables riquezas y así poder dispensarla a otros? Hermanos, el Señor viene pronto. Pero no lo digo como un eslogan, que debe también apretar nuestro corazón en función de este encargo que Él nos ha dado, en función de este encargo y responsabilidad que de Él hemos recibido. El Señor viene pronto. Sí, gloria al Señor, pero también que nuestro corazón, como dije recién, sea conmovido, sea apretado, porque tendremos que dar cuenta ante Él de qué hemos hecho con estas inescrutables riquezas de Cristo. Amén, hermano. Gracias al Señor. Vamos a hablar al Señor. Si algún hermano o hermana tiene el deseo en su corazón de poder orar al Señor, de poder hacer una oración también, hermano, tenga libertad para hacerlo. Estamos delante del Señor. Que también nuestras estructuras cambien. Pues será una alabanza final. Una oración final al Señor es lo que conviene también. Responder al Señor en una oración a la palabra que hoy hemos escuchado. Así que, hermanos, tenemos plena libertad para quien quiera orar al Señor en función de lo que hoy hemos compartido, de lo que anoche se compartió, lo que en la mañana se dijo, todo lo que hemos escuchado hasta aquí. Quiera orar al Señor, tenga libertad de hacerlo, hermano. Amén. Padre, te damos gracias. Te bendecimos por tu misericordia. Señor, la carga que has puesto en mi corazón ha sido vaciada hacia el corazón de mis hermanos también. Y te ruego, Señor, que tu Espíritu Santo también siga confirmando tu palabra, siga trabajando en nuestros corazones, a fin de que un día podamos presentarnos como siervos delante de nuestro Señor, como obreros que no tienen de qué avergonzarse. Socórrenos, Señor. Socorre a tu pueblo. Socorre a tu iglesia. Para que podamos dar respuesta a esta palabra. Gracias, Señor, por ser nuestro Señor y nuestro Dios. Te bendecimos a ti. En el nombre de Jesús. Amén.